Sí, correcto, se puede visualizar bien, ingeniero. Gracias. Recordarle a los participantes que por favor mantengan su micro apagado y que en tal caso exista alguna duda o consulta acerca de la presentación, pueden dejarlo en la caja de comentarios para que se le hagamos llegar al ingeniero al final del webinar. Puede empezar, ingeniero. Vale, muchas gracias. En primer lugar, buenas noches para todos los presentes. Digo buenas noches acá en Venezuela y en el Perú. En particular, extiendo las gracias a la rama estudiantil de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, que está en su aniversario, por la oportunidad de poder compartir con ustedes un poco sobre mis conocimientos, en particular un tema que a mí me gusta mucho compartir, de conversar, de discutir, y del cual he condensado algunos aspectos generales, esperando que sean del mayor provecho para cada uno de ustedes. Como comentaban, mi nombre es Luis José Rodríguez, soy ingeniero electricista egresado de la Universidad del Zulia, de Venezuela, en particular de la localidad de Maracaibo, y soy voluntario del IEEE. Al igual que ustedes, tengo una amplia vocación por la organización, me identifico mucho con lo que se hace y, y participo activamente en los subcomités el PSYP, el Young Professional de Power and Energy Society, y también en el subcomité de PS Hack, de los aspectos de actividades humanitarias. Eh, Bien, el día de hoy, como mencionaban, vamos a tratar dos temas que están íntimamente relacionados. Bien sea los transitorios electromagnéticos como las herramientas o una de las herramientas más populares que nosotros disponemos para para desarrollar estos análisis. Entonces, en primer lugar, nosotros nos podríamos preguntar qué es ATP o qué es ATP Draw. Es una pregunta bastante razonable. Y el nombre o las iniciales hacen referencia a Alternative Transient Program. Es lo que quiere decir. Y cuando nosotros nos referimos a este software, en realidad nos referimos a un conjunto de programas eh, que sirven o están dados para el propósito de la simulación de sistemas eléctricos, en particular para los transitorios electromagnéticos. En el caso del ATP y del ATP Draw, es probablemente el más utilizado para estudios transitorios electromagnéticos y fue desarrollado a partir del EMTP. El EMTP hace alusión al Electromagnetic Transient Program, que fue pudiera decirse, el proyecto piloto que se desarrolló en la Bonneville Power Administration, una empresa de suministro eléctrico de los Estados Unidos, que en primera instancia pues financiaba el desarrollo de estos paquetes. En algún momento, la mayoría de la información, tanto manuales como, como el software en sí, eh, pasó de ser de propiedad privada a poder tener un acceso gratuito bajo ciertas condiciones o un acuerdo de licencia. Es decir, los usuarios de ATP deben firmar un acuerdo de licencia para poder utilizar este programa. La licencia es gratuita, sí, solo sí, los usuarios acuerdan no participar en la comercialización del MTP, dado que existen algunas alternativas comerciales de este software. Esto es muy importante tenerlo presente porque no quiere decir que sea de dominio público. Sin embargo, eh, incentivo para aquellas personas que estén interesadas luego de la presentación en familiarizarse con el software. Realmente hay grupos locales, grupos oficiales de usuarios locales, sobre los cuales se desarrollan actividades de capacitación, intercambios de experiencia y acceso a muchos recursos, por lo cual les he dejado dos enlaces de interés. Uno es del grupo europeo y el otro es del grupo latinoamericano de usuarios, donde ustedes pueden conseguir mayor información y contactar a las autoridades competentes. Adicionalmente, comparto con ustedes a la izquierda un enlace, un tutorial que me parece que es excelente, sobre los aspectos de uso del software. Ese tutorial fue dado por un colega de Brasil, Nilo Ribeiro, y bueno, ahí tienen ese enlace, ese comodín. Como les comentaba anteriormente, hablar del ATP y del ATP Draw es en realidad hablar de un conjunto de
paquetes, un conjunto de software. Entonces hay que tener muy claro la interacción y cómo es el flujo de información entre cada una de estas instancias. Por un lado, nosotros tenemos el ATP, el cual es, en efecto, el motor computacional, es decir, es el encargado de hacer los cálculos y lo hace a través de la regla de integración trapezoidal, por la cual resuelve los métodos, las ecuaciones diferenciales en el dominio del tiempo de los sistemas que nosotros modelemos. Su formato de entrada son tarjetas Fortran. Esto quiere decir que el programa no corre, y cuando digo tarjetas Fortran estoy hablando de unos archivos de entrada en texto plano. Por eso ustedes ven acá en el gráfico un recuadro que hace referencia a un editor de texto ASCII, que tiene una interacción con el archivo ATP. Estamos hablando de un archivo de texto plano. Por lo tanto, el programa no corre si esas tarjetas no son elaboradas con una precisión y formato o estructura establecida de acuerdo a las reglas de uso del programa. Bien, ese programa fue desarrollado por los doctores W. Scott Meyer y la doctora Liu. Como les mencionaba, cuenta con el método de integración numérica utilizando la regla trapezoidal. Por otro lado, el ATP-Draw es desarrollado por el profesor Hans Hoydali, es coauspiciado por Schneider Electric, parte de los gastos del desarrollo de esta aplicación, y en realidad es un preprocesador gráfico desarrollado bajo entorno Windows. Esto quiere decir que no contiene el núcleo del ATP y su labor no es la de resolver numéricamente el problema propuesto de un sistema modelado, sino que se encarga de generar estos archivos de entrada en el formato de texto estructurado acorde a las reglas mencionadas anteriormente. Esto quiere decir que por sí mismo no puede realizar una simulación, pero en conjunto con el ATP es realmente una herramienta muy poderosa. Podemos observar en la gráfica que el núcleo o el motor computacional podemos referirnos a él como el tpvic.exe. Los archivos de salida de este programa están en formato PL4 y formato LIS, el cual el PL4 es un formato de salida gráfica que tiene posibilidades de interacción con diferentes postprocesadores y graficadores. El archivo .lis generalmente tiene información en texto plano, como un estudio de flujo de potencia o un estudio de cortocircuito. A la izquierda podemos ver las interacciones de los diferentes formatos. Por ejemplo, el archivo ACP es la versión gráfica desarrollada por ATP-Draw, que posteriormente genera el archivo ATP necesario, el cual es pasado por referencia al núcleo. Al igual que las librerías USP, que son librerías especificadas por el usuario, y las librerías PSH, las cuales, como veremos más adelante, son generadas por funciones o subrutinas incorporadas en la distribución del programa. A continuación, observamos el entorno gráfico o el entorno de este conjunto de programas. En primer lugar, vemos la cinta de botones o la interfaz del ATP-Draw, que está siendo señalada en este momento. Podemos observar la consola de comandos, es decir, porque este programa se ejecuta en modo, es un programa que ha venido con unos orígenes bastante antiguos y aún en estos tiempos se ejecuta en formato Microsoft 2, es decir, en la consola de comandos de Windows, en el CMD. A la izquierda podemos ver uno de los postprocesadores más populares, cuál es el PlotXY, y algunas formas de interpretar gráficamente información proveniente de una simulación, como puede ser el espectro de Fourier. Podemos ver tanto magnitudes como ángulos y también las señales en función del tiempo. Ahora es importante mencionar las capacidades que este conjunto de paquetes ofrece al usuario. En particular, porque podemos modelar con él elementos lineales y no lineales. Esto hace referencia, por ejemplo, a aquellas situaciones de modelados de sistemas en las que nosotros requiramos modelar elementos concentrados, queramos modelar secciones pi equivalentes, que bien pueden ser caracterizadas por medio de matrices cuadradas simétricas de elementos resistivos, inductivos o capacitivos, incluso líneas de transmisión,
polifásicas, con parámetros distribuidos, constantes o dependientes de la frecuencia, que pueden representar asimetrías reales de las líneas. Cuando hablamos de los elementos no lineales, se puede tratar de, por ejemplo, resistencias no lineales, por lo cual podemos especificar los puntos de una curva tensión contra corriente típica de un descargador de sobretensión, de un pararrayos, usualmente referidos a ellos con ese término. Cuando también para los aspectos de elementos no lineales tenemos las inductancias que bien pueden definir la característica flujo contra corriente que representa pues, el ciclo de histéresis o la característica no lineal de un transformador de potencia o incluso transformadores de medida, como es el caso de los TC, de los transformadores de corriente. Al hablar de interruptores, pues contamos con llaves de diversos tipos, permiten incluso representar diodos, tiristores y permitir un desarrollo desde el punto de vista de la electrónica de potencia. Tenemos también presente una dinámica de máquinas eléctricas rotativas que pueden ser incluso conectados a sistemas de control para representar su sistema de excitación, de regulación de velocidad o incluso para representar la naturaleza de la carga, en el caso de bombas, por ejemplo. Y bueno, tenemos una variedad de modelos por ejemplo, en el caso de los transformadores, existen más de un modelo para representar un transformador. Existen diferentes tipos de fuentes y la posibilidad del usuario de especificar su propio objeto personalizado, al igual que una librería o un toolbox especializado en sistemas de potencia. Por mencionar, podemos ver que tiene capacidad para 6.000 buses, es decir, 6.000 barras, hasta 10.000 ramas, 1.200 interruptores, 900 fuentes, 2.250 elementos no lineales y hasta 90 máquinas síncronas en un solo archivo, lo cual hace que no existan realmente grandes barreras o dificultades al modelar grandes sistemas de potencia más allá de la debida interpretación de los parámetros y ajuste de los modelos. Bien, este conjunto de programas cuenta con una variedad de subrutinas y módulos de simulación, de los cuales presento algunos de ellos en la lámina. De izquierda a derecha podemos observar, desde la parte superior podemos observar el LSC y el CP, que hacen referencia a Line Constant Cables y Constant Cable Parameters, que son dos subrutinas relacionadas que permiten el cálculo de parámetros de líneas y cables a partir de información de los aspectos constructivos, es decir, de la geometría del arreglo y de las propiedades intrínsecas de los materiales, como puedan ser la resistividad, permitividad o permeabilidad de los medios, dependiendo de cómo sea la sección de lo que nosotros realmente necesitemos modelar. A la derecha podemos ver los modelos que se interconectan con las subrutinas LSC y CP, los cuales son el modelo de línea de J-Marti, que es un modelo dependiente de la frecuencia, muy popular, al igual que el Semlin y el NOA-CTOP. También se cuenta con el módulo o la subrutina BC-TRAN, el cual permite pues, calcular parámetros muy particulares del modelo de transformador de potencia a partir de información de los ensayos de transformador. Típicamente un ensayo de cortocircuito o circuito abierto definen a grandes rasgos el comportamiento del transformador, por lo cual esta herramienta nos permite preprocesar esa información. A la izquierda, en la parte inferior de la lámina, tenemos las subrutinas Satura, HISDAT y ZNO Feeder, las cuales nos permiten hacer ajustes de curvas no lineales muy interesantes y útiles al momento de, por ejemplo, representar una curva de saturación de transformadores o al momento de ajustar curvas de cargadores de sobretensión o pararrayos de acuerdo a los parámetros o a las mediciones o los ensayos hechos por el fabricante. Generalmente ofrecen algunas de estas informaciones en la hoja de fabricante. Como pueden observar, podemos crear también librerías usando la subrutina Database Models, y también contamos con dos cosas muy especiales que son muy particulares de este paquete, lo cual es Tags y Models. Tags hace referencia a, o nos permite hacer análisis de transitorios en sistemas de control o tener
una respuesta transitoria de un sistema de control, lo cual es muy interesante porque nosotros podemos someter una máquina rotativa que tenga un sistema de control definido, claramente definido. Podemos someter esa máquina a un transitorio y ver cómo es la respuesta del sistema de control para cada delta t, para cada instante de tiempo. Y en el caso de Modelers, es un lenguaje de programación muy similar a C++, a C++, que es de alto nivel, tiene mucho poder para el usuario porque permite programar casi cualquier cosa que tú necesites representar. Es decir, si tú tienes una ecuación que representa un fenómeno y este programa nativamente no tiene ese componente, solo con representar las ecuaciones que rigen ese fenómeno ya estás creando el componente. Por lo cual las posibilidades son verdaderamente gigantescas. Ahora hemos hablado lo suficiente del programa, pero también nos podremos estar preguntando qué sucede con los transitorios. Es decir, ¿a qué nos referimos realmente con transitorios electromagnéticos? Una manera de interpretar un transitorio es verlo como el cambio de las condiciones iniciales en un sistema a propósito de una perturbación que lo lleve de un estado a otro. Es por eso que se habla de un transitorio, porque realmente se trata de una transición entre dos estados. En general, la simulación de sistemas eléctricos es parte vital de la ingeniería eléctrica y nos facilita la comprensión de los diferentes fenómenos que dan a lugar. Los fenómenos transitorios en sistemas de energía son causados principalmente por tres cosas, por tres razones, las cuales son maniobras de interruptores, fallas en la red eléctrica o descargas atmosféricas. Y la gama de frecuencias de estos fenómenos se extiende desde corriente continua, desde DC, hasta varios megahercios. Estos fenómenos electromagnéticos se manifiestan como ondas viajeras en líneas, cables, barras y oscilaciones energéticas entre inductancias y capacitancias del sistema. Cuando nosotros nos referimos a la maniobra de un interruptor, realmente lo que eso implica es, por ejemplo, la conexión o desconexión de un elemento dentro de la red eléctrica. Y esto implica la interacción instantánea de energías almacenadas en formas de campo eléctrico o de campo magnético, lo cual da origen, cuando analizamos las ecuaciones diferenciales de un equivalente monofásico que representa un sistema de potencia, da origen a ese transitorio electromagnético. Cuando nosotros hablamos de fallas en la red eléctrica, por ejemplo, podemos pensar en una falla monofásica de tierra. En una línea de transmisión se puede ver como la inyección de una onda de tensión de polaridad opuesta en ese punto, donde dos ondas opuestas de tensión viajan a lo largo de la línea de transmisión y al mismo tiempo inducen ondas de voltaje en la fase sana. Otra manera de ver cómo las fallas pueden estar relacionadas con los transitorios es simplemente el hecho del despeje de una falla. El simple hecho de esa maniobra, que estamos en el caso anterior, de ejecutar una maniobra sobre el sistema, ya implica un transitorio. Así también hay muchos otros tipos de fallas que pueden revisarse con detenimiento. Y sobre el tercer punto, una descarga atmosférica realmente, o lo podemos interpretar como una inyección de energía directa o indirecta, que implica sobretensiones inducidas en el sistema. Como vamos a ver más adelante, las sobretensiones pueden clasificarse según su magnitud, frecuencia y duración. En la lámina anterior les mencionaba las descargas atmosféricas y quise tomarme un pequeño detenimiento porque creo que es uno de los transitorios o uno de los fenómenos con los que nosotros pudiéramos estar más familiarizados, con los que nosotros pudiera ser un caso mucho más ilustrativo de interpretar, ¿no? Podemos a grandes rasgos caracterizarlo como una inyección de impulsos de corriente en el sistema, que es de alta frecuencia y alta magnitud, y que tiene frentes de onda rápidos, que pueden propagarse a través de las capacitancias de los transformadores, en lugar de la relación de vueltas de los devanados. Esto lo vamos a ver en mayor detenimiento al tocar el punto de transformadores de potencia. Esto es muy importante, considerar el efecto de propagación de este fenómeno en todos los sistemas eléctricos de potencia. Y generalmente tiene un alto impacto en la coordinación de aislamiento de las instalaciones.
Además, quise hacer una pequeña mención especial, hablando de las descargas atmosféricas, a un fenómeno local de mi país, de Venezuela, y en particular del estado Zulia, el cual se conoce como el relámpago de Colón. Es caracterizado por su característica, o en especial por tener una alta probabilidad de descarga entre nubes, por lo cual, como pueden observar en esta gráfica, el cielo en las noches puede estar plenamente iluminado sin que necesariamente haya una descarga a tierra. El gráfico es tomado por Alan Hayton, un genial fotógrafo que ha hecho un trabajo increíble documentando este fenómeno. Y sobre el municipio de Catatumbo, en el estado Zulia, puedo mencionar que fue nombrado capital mundial de los relámpagos por la NASA en el 2016. En particular, ese estudio pues, determinó que habían 233 descargas por kilómetro cuadrado al año, y fue un estudio que se hizo sobre la base de 16 años de registros o de observaciones. Muy bien. Considerando la clasificación de las sobretensiones, podemos observar al lado derecho la tabla número 1, en la cual es extraída de la norma del estándar, mejor dicho, IEC, para la cual nosotros podemos, a grandes rasgos, tener tres categorías principales. Podemos hablar de sobretensiones temporarias, sobretensiones de maniobra y sobretensiones de rayo. Clasificaciones como estas son importantes al evaluar el comportamiento de aislamiento, que no solamente dependen de la magnitud máxima que alcanza, sino también de la duración o la forma de variación en el tiempo. Es decir, estamos hablando del frente de onda. Cuando nosotros nos referimos a sobretensiones temporarias, estas están relacionadas a la frecuencia industrial del sistema, y los ensayos para este tipo de sobretensiones, cuando se prueban equipos, se desarrollan generalmente a la frecuencia industrial del sistema por alrededor de 1 minuto. En el caso de las sobretensiones de maniobra, son de frente lento. De allí quizás hay algún origen o relación con el nombre, y suele evaluarse tensión soportada con ensayos de forma de onda normalizada, es decir, se normaliza el tiempo de frente y el tiempo de cola, como podemos observar en las gráficas, que son dos parámetros importantes al momento de definir un frente de onda o la forma de onda de estas sobretensiones. En particular, a la izquierda, comparto para ustedes un hipervínculo que los va a redirigir a un webinar desarrollado el año pasado, si no me equivoco, por el profesor Raúl Bianchi, por SIGRE Argentina, que toca muy en detenimiento el tópico de la sobretensión, en caso de que haya algún interés de profundizar más sobre el tema. Ahora, hablando de estudios típicos en sistemas eléctricos de potencia que tengan o guarden relación con los transitorios electromagnéticos, nosotros podemos o debemos considerar que un transitorio es generalmente un estudio de transitorios es generalmente necesario para proporcionar la información adecuada para la especificación de equipos. Ahí estamos hablando de diseño, y para comprender las causas de un disturbio. Ahí estamos hablando de dar solución a problemas operativos, por ejemplo, a fallo de un equipo, o determinar medidas restrictivas para la operación segura de un sistema eléctrico. Algunos de estos estudios, como pueden observar en la lámina, pueden ser, por ejemplo, considerar la energización de líneas de transmisión, hacer un estudio de rechazo de carga, energización de transformador de potencia, es un estudio muy común, al igual que el caso de los bancos de condensadores. El caso del TRV es muy importante, sobre todo en el tema de los interruptores. La coordinación de aislamiento creo que es el más amplio de todos e involucra internamente un conjunto de estudios para concluir como la coordinación de aislamiento. E igual se pueden hacer estudios pues, en estado transitorio para analizar propiamente las formas de onda o el comportamiento asimétrico de cortocircuito, para incluso hacer análisis de fallas, pues, tratar de representar una oscilografía en el caso de que uno esté haciendo un estudio de un evento o de una falla, tratando de replicarlo y estudiar en rigor lo sucedido. La presente lámina contiene una metodología
general para la representación de un sistema eléctrico. Esto es debido o es motivado a que una simulación exacta de los fenómenos transitorios pues, requiere una representación adecuada de los componentes y una representación aceptable a través de una amplia gama de frecuencias es muy difícil y en la mayoría de los casos realmente no es una práctica posible. Y para solucionar este problema, la representación de un componente es hecha desarrollando modelos matemáticos que son bastante exactos para una gama de frecuencias específicas. Uno de los primeros documentos que, publicados pues, en este tema o con esta visión fue producido por el grupo de trabajo 3302 de SIGRE y hasta la actualidad es una de las principales referencias muy vigentes y el paso del tiempo ha demostrado pues, la efectividad de sus recomendaciones. Como pueden observar, en primera instancia nosotros necesitamos recolectar la información contextual del sistema eléctrico de potencia. Necesitamos conocer cuál es la frecuencia de interés para nuestro fenómeno de estudio y con la combinación de ambas informaciones podemos generar un modelo computacional de los elementos de la red eléctrica. El modelo siempre se debe ajustar pues, a la realidad, es algo que siempre hay que tener en cuenta, y nunca tratar de ajustar la realidad al modelo. Normalmente se preparan diferentes escenarios que pueden describir conjunto de las circunstancias en las cuales se tiene un comportamiento particular. Yo tenía un oso, se me murió. A continuación, observamos el procedimiento sugerido para los estudios transitorios electromagnéticos. En primer lugar, debemos definir los objetivos y requerimientos de un estudio, de un análisis que nosotros queramos hacer. Pues los datos de entrada, el tipo de estudio y la complejidad del sistema eléctrico pueden tener una influencia fuerte en la exactitud de la simulación. Debemos determinar el rango de frecuencia del fenómeno a estudiar, como mencionaba anteriormente, y también necesitamos determinar la extensión del sistema a ser modelada. No es necesario modelar todo un sistema interconectado de un país en particular si queremos hacer un análisis en un entorno cerrado, por ejemplo. Por ello nosotros podemos dibujar, o es realmente útil dibujar el diagrama de conexión y etiquetar los buses de interés del sistema, al igual que conciliar la información de los componentes a modelar. Esto implica más adelante verificar los modelos. Algo muy importante para tener presente es que cuantos más componentes tiene el sistema bajo estudio, más alta es la posibilidad de modelarlo de manera incorrecta, porque podemos verlo como que tiene un mayor grado de libertad. Por lo tanto, se requiere experiencia para decidir el nivel de detalle que el sistema debe tener, así como los modelos apropiados para los componentes más importantes. La mejor práctica, en general, es la reducción y simplificación del sistema. En las láminas anteriores había mencionado para ustedes el término frecuencia de interés, el cual pudo haber generado una duda sobre qué realmente significa una frecuencia de interés. Hay algunas publicaciones, como es el caso de la publicada por el grupo de trabajo 3302 de SIGRE, que ya relacionó, por experiencias prácticas, observaciones e incluso tratamientos matemáticos, que ya relacionó naturalezas de algunos transitorios con respecto al rango de frecuencias que típicamente desarrollan. Podemos observar, por ejemplo, que la energización de transformadores y la ferrorresonancia pueden estar en el rango de corriente continua DC, desde 0.1 Hz hasta 1 kHz, y podemos ver cómo esa frecuencia va aumentando en la medida que nos desplazamos verticalmente de arriba hacia abajo en la tabla. Un término intermedio podemos ver la analización de líneas de transmisión o el cierre de líneas, que pueden ir desde la frecuencia industrial hasta los 20 kHz, o incluso llegar tocando el orden de los 50 MHz cuando se trata de equipos o subestaciones GIS. Estamos tratando con equipos aislados en gas, Gas Insulated Substation. Son realmente unos estudios de frente muy rápidos y que requieren en rigor otras consideraciones al momento de modelar los sistemas de potencia. También había mencionado previamente la iniciativa o la consideración de verificar los modelos. Para ello, podemos valernos de la simplificación sin perder precisión en los cálculos. Es decir, nosotros podemos definir bien el problema,
podemos empezar con un modelo simple, usar equivalentes para representar porciones menos importantes del sistema, e ir incrementando el nivel de detalle según sea lo requerido, de tal manera que podamos ir verificando. Por otra parte, experiencias en sistemas eléctricos de potencia son muy valiosas. En algunos casos, algunos estudios están disponibles. Generalmente el estudio de cortocircuito está disponible y es algo con lo que podemos validar, en cierto sentido, nuestro modelo. Podemos comparar con mediciones de campo de estar disponibles, o podemos hacer algunas estimaciones con respecto a artículos técnicos en revistas científicas o literatura que hayan apuntado hacia fenómenos sobre los cuales nosotros estemos en el momento interesados de representar. Algo muy importante es siempre correr el caso con la mitad de paso de tiempo, delta T, establecido, porque nos permite verificar que el modelo no está desarrollando fenómenos en unas frecuencias que puedan ser no visibles por el tiempo de muestreo, pero que puedan estar afectando las respuestas de estado estable o incluso el propio desarrollo del transitorio que sí sea de nuestro interés. Un ejemplo típico de esto, por ejemplo, podemos tener un sistema que por alguna razón matemáticamente entre en ferrorresonancia cuando esa no sea el fenómeno de nuestro interés, por lo cual eso pudiera estar afectando el desempeño y las conclusiones de nuestro análisis. Algunas conclusiones sobre esta lámina es que, bueno, aprender sobre la marcha puede ser a veces frustrante y aplicar los resultados puede ser riesgoso. Cuando no se tiene claro una metodología como la que les presento hoy, acerca de cómo iniciar y el paso a paso en el desarrollo de este tipo de modelos. Se podrán dar cuenta de implementarlo que cualquiera puede ser plenamente capaz de desarrollar un estudio si toma todas las precauciones. Como les comentaba, es muy recomendable verificar la solución en estado estable, como las tensiones en los buses, las corrientes, y también verificar las formas de onda antes de hacer cualquier maniobra. Debemos esperar formas de ondas de estado estable. Una pregunta de valor que podemos hacernos a nosotros mismos al momento de analizar un fenómeno es si los resultados son verdaderamente creíbles. Es decir, ya las experiencias prácticas a lo largo de los años y la amplia cantidad de proyectos que hay en marcha en el mundo ya relacionan algunas magnitudes típicas con naturalezas de sobretensiones. Por lo cual nosotros podemos tener un grado de confianza al desarrollar un estudio de energización de una línea si estamos obteniendo una magnitud de esa sobretensión cercana al 3.5. Debemos tener presente también que estos son unos valores muy generales y que cada sistema eléctrico de potencia es muy particular, pues, por lo cual se puede ver esto como que una regla muy general, ¿no? Pero al menos es una referencia para tener presente. Estos valores fueron extraídos del libro de trabajo número 2 del MTP, publicado por el EPIC, en el volumen número 2. Ahora hemos entrado a conversar un poco sobre los transformadores de potencia, que es quizás la máquina con la que muchos podemos estar familiarizados desde la escuela de ingeniería eléctrica, desde los cursos de circuitos eléctricos, máquinas eléctricas, sistemas de potencia, e incluso hasta en el entorno de trabajo, ¿no? Es una de las máquinas más importantes en los sistemas eléctricos de potencia. Y a la derecha podemos ver un circuito equivalente monofásico con algunas simplificaciones, de las cuales vamos a conversar más adelante. Podemos ver que se conforma por un transformador ideal, una rama no lineal, la cual tiene una componente resistiva y una componente inductiva, como la resistencia e inductancia de cortocircuito, que en este caso está siendo distribuida en los dos devanados. A la izquierda podemos ver un diseño típico de transformadores de potencia, uno de tantos. Una característica importante de los transformadores de potencia es su característica no lineal, de la cual les mencionaba previamente en el circuito equivalente. Podemos ver a la izquierda una curva de magnitud para poder, donde hay zonas principales. Podemos ver que hay una zona de saturación, una región de saturación y una región lineal,
Así como esa curva simplificada puede, en rigor, representarse como un lazo, lo que nosotros conocemos como el lazo de histéresis, que describe las propiedades de los materiales ferromagnéticos con los que normalmente son eh, elaborados o fabricados estos transformadores. En ese sentido, existen algunas relaciones entre tensión, flujo y corriente, que precisamente por esta característica no lineal, nosotros podemos ver cómo podemos gráficamente interpretarlo como proyecciones de una curva sobre otra, lo cual da origen a una corriente no sinusoidal, es decir, una corriente que contiene componentes armónicas, como la pueden observar en la gráfica de la izquierda, y cómo esto eh, guarda relación con lo que está al lado derecho representado cualitativamente como el fenómeno de inrush del transformador, que no es más que la corriente de inserción de transformadores. Si bien los transformadores son máquinas estáticas, que no tienen un comportamiento dinámico, como sí puede ser la corriente de arranque de un motor, eh, por sus características y los aspectos constructivos, tienen un comportamiento que hace que la corriente de inserción de estos transformadores sea verdaderamente considerable y que haya que tomar algunas previsiones, por ejemplo, en sistemas de control o en la maniobra de estos transformadores por las afectaciones en la calidad de la energía. Es decir, en el nivel de tensión y en la inyección de armónicos al sistema, por lo rico en componentes armónicas que son estas corrientes de inserción. Como les mencionaba, los transformadores de potencia también tienen efectos capacitivos que se hacen presentes para muy altas frecuencias, y en las gráficas podemos observar que existen algunas capacitancias parásitas entre los devanados y tanto el material del núcleo como propiamente el tanque o el cerramiento, que también está, gráficamente podemos ver que está puesto a tierra. Es decir, hay una serie de capacitancias que hay que tomar en consideración para hacer estudios de alta frecuencia. Podemos verlo así, como que podemos, al momento, o unos criterios que debemos tener presentes al momento de representar una transformación de un transformador, es que para las altas frecuencias debemos considerar parámetros distribuidos con todas estas capacitancias. Para las medias frecuencias podemos usar parámetros concentrados, y las capacitancias entre devanados pueden ser despreciadas, y para bajas frecuencias todas las capacitancias pueden ser ignoradas. Es por ello que en cursos de ingeniería eléctrica y para estudios de cortocircuito, estas capacitancias no tienen ningún efecto considerable para los fines prácticos de esos estudios. Así podemos relacionar esos aspectos técnicos reales de los transformadores con los modelos computacionales que esta herramienta o software del tipo MTP pueden tener. En primer lugar vemos el modelo saturable, que tiene un modelo de transformador bastante clásico, con el que podemos estar un poco más familiarizados, y abajo a la derecha observamos el circuito equivalente del modelo híbrido, el cual cuenta con todas las capacitancias mencionadas anteriormente, y un tratado especial con los elementos no lineales del transformador. Es realmente un modelo sobresaliente en la gama de capacidades que pueda tener los software de simulación en general. Además de eso, también tenemos el modelo VisiTran, el cual es un modelo basado en una representación matricial, no tiene una representación topológica como la que vimos anteriormente en la gráfica del modelo saturable y del modelo híbrido, y los tres pueden ser utilizados para representar un transformador. De hecho, en esta gráfica podemos ver, por ejemplo, la respuesta de un cortocircuito que puede ofrecer el modelamiento con los tres modelos para un mismo transformador de potencia. No necesariamente porque se trate de modelos diferentes, debemos esperar una respuesta diferente. Lo importante es que, por ejemplo, el cortocircuito se trata de un transitorio de baja frecuencia, y los tres modelos tienen o cumplen todos los requerimientos para la simulación de fenómenos de baja frecuencia, como lo es el caso del cortocircuito. Se puede observar, como estamos observando la respuesta en el dominio del tiempo, podemos detallar la asimetría.
por la componente DC de la falla. En la presente lámina podemos observar un modelo particular para desarrollar un estudio de corriente de inverse, de corriente de inserción de transformador. Podemos ver que se está usando el modelo híbrido de transformador XFMR. Tenemos acceso a los nodos internos que conforman los aspectos del circuito magnético del transformador, por lo cual podemos graficar las señales de flujo magnético. Y bueno, un contexto de red ha sido modelado en el entorno del transformador para entonces dar lugar a la maniobra y poder constatar en la parte superior la gráfica de flujo, para lo cual se observa que el transformador estaba operando en un régimen de estado estable con un nivel de flujo residual al momento de o previo a la maniobra de inserción, por lo cual esto afecta notablemente, es uno de los factores que afecta con mayor notoriedad la magnitud de la corriente de inverse, como se observa en la presente gráfica. Bien, ahora vamos a tocar un poco el tema de las líneas, la relación que tiene con el módulo LCC, que les comentaba, el Line Constants Cables, y algunos aspectos a grandes rasgos del diseño y modelado, ¿no? Nosotros podemos observar aquí que esta es la ventana del asistente, en la pestaña de Data, de datos, se despliega un ingreso de datos matricial en forma de tabla, en la cual se nos solicita alguna cantidad de información, sobre la cual, por ejemplo, podemos definir el radio interno y el radio externo, y en caso de que se trate de conductores, por ejemplo, que sean del tipo ACSR, sobre el cual nosotros tengamos que discernir tipos de materiales, podemos ingresar la resistencia DC y podemos ingresar toda la información geométrica de la disposición vertical y horizontal del arreglo, así como el paquete o el haz de conductores, cómo es la relación angular sobre ese bundle, ese paquete de conductores. En este caso, podemos ver que hay 4 conductores por fase, y si podemos interpretarlo como que están circunscritos en una circunferencia, valga la redundancia, el ángulo central que los separa equidistantes sobre la circunferencia, podemos observar que es de 45 grados. Es de allí. Ese diseño típico de una torre de 750 kV fue extraído del manual de usuarios de ATP. Es un manual que contiene algunas aplicaciones técnicas muy interesantes y que puede ser de gran interés para ustedes. Por otro lado, podemos observar que no en todos los casos vamos a obtener la misma respuesta de diferentes modelos computacionales. En este caso, se han modelado 100 kilómetros de un tramo de línea, y se pretende analizar el comportamiento de maniobra para 3 modelos. Estos modelos son el modelo Bergeron, que es un modelo de parámetros distribuidos constantes, el modelo Pi, que básicamente son excepciones Pi, y el modelo dependiente de la frecuencia, es parámetros distribuidos dependientes de la frecuencia de J-Martin. Podemos ver que las respuestas son diferentes para el desarrollo en el dominio del tiempo, por lo cual es importante tener claras las consideraciones sobre en qué momento usar un modelo o el otro. Lo que nos lleva a la siguiente gráfica, lo cual consiste en un ejemplo de la evaluación de la operación de unos descargadores de sobretensión en una red, en un sistema eléctrico de potencia, con el cual se ha modelado una descarga atmosférica. Se pueden ver los strokes, como es el término original en inglés, 3 de ellos con magnitudes descendentes, espaciados temporalmente. Y lo interesante es que se ha utilizado un modelo J-Martin dependiente de la frecuencia para analizar en rigor la propagación de estas sobretensiones en la extensión de la red. Es decir, por ejemplo, en la subestación. En la gráfica superior podemos observar cómo las sobretensiones exceden el nivel básico de aislamiento del sistema eléctrico de potencia
cuando no se toman las consideraciones de ubicar estos dispositivos no lineales eh, em, para amortiguar el efecto de las sobretensiones inducidas. Y en la gráfica inferior podemos observar cómo el sistema opera muy por debajo de los límites seguros o del nivel básico de aislamiento para lo cual han sido especificados los equipos que lo conforman. Este ejemplo está disponible en la sección de casos del ATP-Drop y es un ejemplo que he preparado personalmente y he hecho disponible para la comunidad. Hay una cantidad de contribuciones de muchas otras personas de todo el mundo, por lo cual también los invito a darle un vistazo. Sobre las líneas de transmisión, también tenemos algunos parámetros típicos. En particular, podemos observar que según el nivel de tensión, a grandes rasgos, podemos esperar algunos valores, alrededor de algunos valores de resistencia, inductancia y capacitancia por unidad de longitud en la extensión del circuito, y además un valor típico de ZS, el cual se conoce en inglés como Surge Impedance, y una traducción que se venía aceptando pues, entre la academia de ingeniería es el de impedancia de sobretensión de línea. Aunque ahora existe una sección normalizada de este término como impedancia de onda. Y bueno, tiene mucha relación con el amortiguamiento que ofrecen las líneas de transmisión. El amortiguamiento que ofrecen en respuesta a una forma de onda, a una perturbación o a una sobretensión. Lo cual es uno de los aspectos clave al momento de llevar la realidad al modelo computacional. Porque recuerden que nosotros estamos haciendo aproximaciones de fenómenos que son, en la mayoría de los casos, mucho más rigurosos de lo que la matemática existente o los modelos computacionales disponibles en instancia pueden representar, por lo que toda la información contextual de la red que nosotros podamos agregar va a garantizar que nosotros podamos tener valores más aproximados a la realidad. Y en efecto, hay muchos trabajos publicados que han demostrado un gran acuerdo con mediciones, con oscilografía y otras informaciones disponibles en campo. En el caso de los cables, podemos observar en la gráfica a la izquierda un diseño típico. Así como sucede con los transformadores, hay una amplia variedad de diseños y de aplicaciones diferentes, lo cual puede cambiar completamente la sección transversal de un cable, pero estamos observando uno, por ejemplo, que tiene aislamiento de XLP, tiene una pantalla semiconductora, tiene una pantalla metálica, el shield de los cables, que en este caso es una cinta, en algunos casos puede ser trenzas, y tiene una chaqueta de PVC. Este tipo de cable es perfectamente, se puede modelar pues, en el software. Como nosotros podemos ver, tiene una ventana desplegable muy similar a la que vimos con las líneas. Y la información en general pues, que debemos introducirle también son los radios internos y externos de conductores, pantallas y armaduras, si las hay, que también hay algunos cables que tienen armaduras. Debemos ingresarles las características intrínsecas de los materiales, como es la resistividad de estos componentes, conductor, pantalla y armadura, permeabilidad, permitividad de los aislamientos, y algún comentario especial es que las pantallas semiconductoras deben modelarse como parte de la aislación, por lo que debe aplicarse un tratado matemático para calcular una permitividad equivalente de la combinación de estos materiales sin que afecte la capacitancia equivalente que nosotros vamos a ajustar el modelo según el fabricante. Algo muy importante también es que estos tipos de software consideran conductores sólidos, por lo que otro tratamiento matemático debe ser realizado para considerar el área efectiva a propósito del trenzado, como de hecho vemos que sucede en el núcleo del transformador. Un caso de estudio, algo que usualmente suele ser de interés, es evaluar las sobretensiones inducidas en las pantallas. En este caso, este setup o esta configuración intenta replicar unas pruebas hechas en sitio para los cuales se hace una inyección de tensión en el núcleo
un pulso de tensión en la fase A en particular, y se analiza cómo son las sobretensiones inducidas en las pantallas de los cables. Es algo que plenamente puede ser representado. Incluso pueden observar que tenemos las cajas del cross-bonding, hacen las veces de lo que para los conductores de fases de transposición, en el caso de los shield o de las pantallas de los cables, se le denomina cross-bonding. Y podemos ver que también podemos representar perfectamente los aspectos de las puestas a tierra en ambos extremos. Adicionalmente, existen algunas configuraciones de cable que no están puestas a tierra en ambos extremos, sino en solo uno de ellos, lo cual se conoce como single point bonding en inglés. Y en esos casos es necesario utilizar unos dispositivos especiales, en inglés SVL, que pudieran traducirse como limitadores de sobretensión, Shed Voltage Limiters, los cuales van a hacer las veces de limitar las sobretensiones de frente muy rápido que se desarrollen por inducción en las pantallas. Algo interesante es que estos deben ser especificados con la suficiente robustez como para que las sobretensiones inducidas por fallas, que son de baja frecuencia, no desarrollen niveles energéticos en estos dispositivos no lineales que lo lleven a la ruptura o al daño. En el caso de la gráfica estamos observando como una falla monofásica, que de hecho en la gráfica superior a la izquierda vemos que hay una tensión de estado estable desarrollándose. Sucede la falla, existe una sobretensión, los dispositivos empiezan a operar limitando, pero excede en la gráfica inferior el nivel energético determinado por el fabricante, por lo cual el modelo matemático de estos dispositivos entra en cortocircuito, por lo cual estamos viendo el comportamiento de cómo uno de estos dispositivos puede fallar si no son especificados correctamente. Además de eso, y haciendo mención especial a aplicaciones industriales, dado que el capítulo de la rama estudiantil es de aplicaciones industriales y a que las capacidades del software no se limitan solo a sistemas eléctricos de potencia, podemos ver una de las aplicaciones típicas en sistemas industriales es del accionamiento de motores, en este caso unos equipos con modulación PWM, con modulación de el ancho del pulso, por lo cual se puede representar a la perfección toda la electrónica de potencia y los sistemas de control asociados a estas señales de disparo. Podemos observar en la gráfica superior la salida, las tensiones en terminales en rojo, las tensiones en terminales del motor, en verde, la tensión del bus DC, la tensión que está registrando la capacitancia interna del variador, por ejemplo, y abajo observamos las corrientes no sinusoidales a propósito de que estamos alimentando el motor con tensiones no sinusoidales. Eso es algo muy interesante también en el comportamiento de propagación de armónicas en redes o en sistemas industriales. Ya para ir cerrando la presentación, comparto para ustedes también algunos criterios generales sobre la representación de la carga. Muy poco, yo creo que muy poco se habla de la carga, pero es algo muy importante de modelar en los sistemas. Básicamente, nosotros podemos, por ejemplo, tener una representación serie RL o paralelo RL, una carga concentrada, estática, lo cual te puede producir unas condiciones iniciales correctas, pero es verdaderamente incorrecto para estudios de altas frecuencias, porque pueden ofrecer muy poco amortiguamiento o amortiguamiento constante para esas altas frecuencias. Y por otro lado, podemos tener una combinación o un híbrido, como combinar un porcentaje en serie y un porcentaje en paralelo, hablando de estas representaciones simplificadas de la carga, sobre los cuales el 10% puede ser, hablando de un sistema eléctrico de potencia, el 10% puede ser atribuido a un transformador de distribución y el 90%, por ejemplo, al consumidor, ¿no? Entonces, es algo... Yo pienso en lo personal que el impacto de la carga generalmente es ignorado o significativamente subrepresentado en un análisis. Y bueno, esto puede tener verdaderamente un alto impacto pues, en el desarrollo del estudio. Comparto para ustedes algunos recursos en la web sobre los cuales ustedes pueden profundizar más sobre el tema.
pueden ver los accesos a la información, como son los manuales de la ATP-Draw, los libros de teoría sobre los transitorios electromagnéticos, la revista iberoamericana, donde hay una cantidad de papers publicados utilizando este software, pero apuntando y señalando situaciones técnicas de sistema, de diseño o de análisis, algunos boletines sobre el software y, por supuesto, el documento de este grupo de trabajo SIGRE que les he mencionado en reiteradas ocasiones, ¿no? También algunas referencias quizás para profundizar sobre el tema de transistores electromagnéticos, el popular libro de Alan Greenwood, el cual es un excelente libro, lo recomiendo sin reserva, para todo aquel que tenga alguna luz de interés después de mi presentación de hoy. Hay unos libros particulares desarrollados por el profesor Martínez Velasco, que es una personalidad en la comunidad ATP, de amplias contribuciones a la comunidad ATP, que no solamente en este caso es para la estimación de parámetros, el que recomiendo, pero en realidad tiene una cantidad de publicaciones, al igual que el profesor Aquino Mori, que tiene unos libros un libro muy interesante de aplicaciones, el cual viene con ejemplos, como para irlos probando. Y más localmente tenemos unas contribuciones muy importantes también de teoría y práctica con este software desde la Universidad de Colombia, por el autor profesor Cardona. Bien, con eso hemos llegado al final de la presentación. Comparto para ustedes algunos enlaces sobre mis redes, mi correo en la organización, para lo cual estoy a la orden, cualquier actividad que se pueda desarrollar en los subcomités para los cuales yo soy voluntario, mi perfil en la red profesional, incluso les comparto también mi canal de YouTube, en el cual he estado comenzando a subir material de cómo se usa este programa para hacer diferentes tipos de estudios. El primer video es de análisis térmico, que puede ayudarnos con el tema del diseño y de la capacidad, por ejemplo, de arreglos de cable. Y también un grupo de Facebook, amplio grupo de Facebook extraoficial, pero con una cantidad de usuarios y personas ahí que siempre están a la disposición de ayudar. Bien, con eso termino la presentación del día de hoy, esperando que haya sido de mayor provecho para ustedes y con mucho gusto atender las preguntas o inquietudes que puedan tener en el chat. Excelente. Muchas gracias por la presentación, ingeniero Luis. A continuación, le procedo a leer las preguntas por parte de los participantes. Nuestra primera pregunta es de parte de Edwin Jeremy y nos dice: en caso de que queramos profundizar en el estudio de transitorios, ¿qué aspectos de aplicaciones e últimas tendencias nos recomendaría para poder elaborar un paper? Ok, eso es muy interesante. Yo creo que en las últimas semanas, el último par de meses, he visto cómo se ha incrementado el interés por el desarrollo de proyectos HVDC, proyectos de transmisión en corriente continua en altas tensiones, lo cual es plenamente posible de modelar en ATP. De hecho, ya hay algunos trabajos, hay algunos, como algunos archivos pilotos tipo librerías que ya han sido elaboradas con los sistemas de control, en particular por el grupo de usuarios de Brasil, que han hecho unas increíbles contribuciones al respecto, que lo llevan a este software al mismo nivel de competitividad como las versiones comerciales, por ejemplo el PSCAD, que es uno de los más populares, que desde un inicio estuvo más orientado al HVDC. ATP es de propósito general, pero lo que quiero decir es que cuenta con todos los recursos para hacer estos estudios, y veo recientemente que se ha incrementado el interés por el despliegue de estos tipos de proyectos. Entonces, realmente investigar sobre este tema desde el punto de vista teórico, técnico o incluso de modelado sería verdaderamente un tema para estar a la vanguardia de lo contemporáneo. Espero que con eso haya un poco comentado la pregunta, respondido la pregunta. Okay. Muchas gracias, ingeniero. Nuestra siguiente pregunta es de parte de Morgan Arcángel y nos dice: ¿podría indicarnos algunas principales ventajas en el estudio de transitorios en ATP-Draw y otros softwares similares? Sí, claro, con mucho gusto. Como les mencionaba, bueno, está el caso de PSCAD, ¿no? Pero comercialmente hay un montón de software. Nosotros podemos estar, en algunos casos,
hemos tenido que usar, por ejemplo, ETAP para hacer algún estudio de cortocircuito o Disk Silent Power Factory para hacer flujo de potencia o otro tipo de estudio. Estos software y una amplia variedad en realidad de paquetes comerciales son verdaderamente muy poderosos, tienen amplias capacidades, pero no son especializados en transitorios. Es realmente el fuerte que tiene ATP o MTP o software del tipo MTP en particular, que puede desarrollar con toda rigurosidad las ecuaciones diferenciales que hay detrás de cualquier fenómeno, sin cometer alguna ligereza de usar alguna aproximación, de usar alguna ecuación de un estándar, como para estimar el desarrollo que pueda tener un fenómeno, sino que tú estás en la capacidad plena de representar algo. Y no solo eso, sino que, como pueden ver en esta lámina, es un software que no solamente se limita a los estudios transitorios, se pueden realizar estudios de estado estable, de cortocircuito y de flujo de potencia, y también se pueden desarrollar incluso análisis térmico. De hecho, de eso trata un poco el video que he subido al canal. Está en inglés, pero espero que pueda ser de su provecho, el cual consiste en representar el circuito eléctrico equivalente de realmente el modelo térmico de una instalación de cable, por ejemplo, subterráneo, formación plana o en trébol que pueda tener, por lo cual tú puedes también ver variables de temperatura, de energía, de potencia, muchas variables directas e indirectas que tú puedes evaluar a través de eso, lo cual para mí es una herramienta verdaderamente sobresaliente por todas las posibilidades. Y algo muy especial que tiene con respecto a los otros software es que cuenta con, en el caso del Disk Silent tiene su propio lenguaje de programación también, que ahorita no recuerdo el nombre, pero en el caso de ATP es el Models, como les comentaba anteriormente, y además tiene esa herramienta especial que es el TAPS, que nos va a permitir hacer estudio de los sistemas de control. Por lo cual, son dos principales características, además de una cantidad de subroutinas que tiene incorporadas que nos ayudan mucho al tema de preprocesar información y estimar algunos parámetros, ¿no? Por lo cual es un conjunto de herramientas e informaciones bastante completas. Ok. Muchas gracias por su participación, ingeniero Luis Rodríguez. Le reitero el agradecimiento por parte del comité organizador de esta 49 Semana Electricista para el aniversario de la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica de LONSAC. Estamos muy agradecidos con su persona, tanto los estudiantes y docentes organizadores del evento. Esperamos pueda acompañarnos el día de mañana y días posteriores en las demás actividades del evento central. Y le reiteramos nuestro más grato agradecimiento. De todas formas, estaremos haciéndole llegar en los días siguientes a través del correo el certificado de agradecimiento por parte de los directivos de la Escuela Profesional. Muchas gracias. Seguro, muchas gracias para ustedes y como organizadores, felicitaciones por su aniversario. Yo creo que es algo muy especial para tener en alto la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Y también muchas gracias pues, a cada uno de los asistentes que se han tomado su tiempo pues, para llegar hasta el final de la presentación y escuchar lo que hemos compartido. También muchas felicitaciones a todos los demás ponentes. Han tocado unos temas verdaderamente interesantes, por lo cual, muy complacido por la invitación y a la orden y con la mejor disposición para colaborar y aportar en cada granito de arena. Muchas gracias. Igualmente, ingeniero. Reiterarles a los participantes que tanto en las diapositivas como en la grabación de la ponencia se las estaremos haciendo llegar por los medios de difusión de la Escuela Profesional. Esta fue la última ponencia del día de hoy, viernes 5 de noviembre, y nuestras actividades para el aniversario continuarán el día de mañana.